¿Qué tal, jóvenes? Le damos inicio a una clase más de lengua y literatura. Clase correspondiente al primer parcial del primer quimestre. Soy el Mr. Gary Espinosa y les voy a presentar el siguiente tema. Conozcamos el objetivo de la clase. Conocer textos periodísticos y académicos con manejo de su estructura básica y sustentar las ideas, razones y ejemplos organizados de manera jerárquica. Para analizar este tema, primero conozcamos la definición de estas dos palabras claves. La primera, crónica. La palabra crónica se deriva de cronos, que significa tiempo. Periodístico. Palabra que se deriva del periodismo o tiene relación con él. Conociendo estas dos definiciones vamos a poder entender el tema de la clase del día de hoy, el cual es la crónica periodística. ¿Qué es? Es una narración informativa que se desarrolla en el orden cronológico acerca de un acontecimiento. A diferencia de la noticia, esta incluye la valoración e interpretación del escritor, quien pone énfasis en la forma o el aspecto estético de la escritura. Resaltemos palabras claves en esta definición. Crónica periodística no es otra cosa que una narración. ¿De qué tipo? De tipo informativo, que como la palabra lo dice, crónica tiene relación a un orden cronológico. ¿De qué? De diversos temas, de diversos acontecimientos. No es lo mismo crónica periodística que una noticia escrita. Argumentando un poco más a lo que es una crónica periodística, también tenemos que es una exposición o la narración de un acontecimiento que más trata de la realidad. Este género se emplea para recrear la atmósfera en que se produce un determinado suceso. Es decir, que en una crónica periodística vamos a conocer un tema determinado y esta narración nos va a ayudar a comprender lo que el autor de esta crónica nos trata de dar a explicar. Vamos a conocer escenarios, incluso vamos a conocer tiempos en los que se dan ciertas problemáticas dentro de esta crónica periodística. Es una estructura de la crónica, depende del estilo del periodista también. Es decir, que el periodista no solamente va a narrar hechos, sino que va a aumentar ciertas situaciones y es allí donde viene un poco la literatura. Pero en general consta de título, cuerpo y el nombre del autor. Tenemos allí un extracto de una crónica llamada o titulada En los Andes las campesinas siembran goles. Ese es el título de la crónica. El cuerpo corresponde a cada uno de los párrafos que integran esta crónica. Hay crónicas cortas y crónicas largas. Y el nombre del autor, que por lo general va debajo del título, que en este caso es Marco Áviles. Las descripciones que se hacen en las crónicas de lugares, personajes y hechos permiten al lector imaginar cada detalle narrado. Los lectores somos cada uno de nosotros que tenemos estas crónicas y nos disponemos a leerlas. Aquí les tengo un ejemplo. Aquí en este extracto de una crónica narra y describe un poblado que en este caso se llama Churubamba. A medida que va mencionando todas las características que tiene este poblado, nosotros como lectores nos podemos ir imaginando o nos hacemos una idea o una imagen mental de cómo puede ser ese poblado. No lo hemos visitado, no lo conocemos, pero solamente leyendo las características y cómo lo narra el autor, nosotros podemos imaginarnos cómo es. Y todas las características que allí se dan. Incluso lleva una orden, una secuencia, porque empieza hablando de lo que sucede en la mañana, cómo se dan las cosas, y a medida que va pasando el día, se van suscitando diversos acontecimientos, que en este caso, lo que está narrando el autor en este extracto,
es de un grupo que juega un partido de fútbol. Conozcamos las características de la crónica periodística. Es un tipo de texto combinado. ¿Por qué? Porque es informativo y también a la vez interpretativo. Informativo porque nos está dando a conocer diversas características de lugares, de poblados, y a la vez interpreta de manera narrativa y argumentativa diversas situaciones que se dan dentro de la crónica periodística. También da a conocer hechos concretos, pero con la valoración del periodista. Requiere redacción directa, que incluye la descripción detallada y secuencial del asunto que se desea conocer. El periodista por lo general empieza desde lo primero que sucede o acontece hasta el final según se va desarrollando esta crónica. Nunca lo va a hacer de atrás para adelante, no, tiene que tener una secuencia. Emplea recursos literarios que le dan un valor estético a la narración. Entre ellos están las imágenes y las descripciones literarias. Puede incluir diversos rasgos literarios que ya hemos visto en clases anteriores. Puede incluir un poco de onomatopeya, un poco de anáfora, en fin. Se emplea un lenguaje sencillo, pero este toque literario le da cierta calidad a lo que estamos leyendo y es agradable a la vista de cada uno de nosotros. De acuerdo al tema que trate, se puede subdividir a la crónica en deportiva, policíaca, de espectáculos, política, de viajes, etc. En el ejemplo que les puse anteriormente, estábamos observando una crónica de tipo deportivo. Después de conocer las características que tienen este tipo de crónicas periodísticas, vamos a leer una. Se titula Emergencias, una noche de guardia en el Hospital Clínicas. El autor es Alex Ayala Ugarte. Lunes, 10 de la noche. Las paredes amarillas y verdes del Hospital de Clínicas reflejan el trasiego de varios pares de batas blancas. Un grifo que gotea marca con un compás casi fúnebre los silencios. Una ambulancia de la red 118 de la alcaldía espera en el parque para salir ante cualquier urgencia. Las máquinas de escribir bailan al son del mar de dedos que se les viene encima. La ciudad ya duerme, pero la sala de emergencias está despierta. Cada noche, todo un mundo abre sus puertas ante la mirada acostumbrada de los doctores. Óscar Romero, jefe de la unidad de emergencias, está de turno. Sus ojos rojos revelan falta de sueño. Una mueca de incredulidad cubre su rostro. El ir y venir de historias es constante. Y él despacha órdenes con la misma seguridad con la que un matarife cercena a su presa. Con todo, este rincón del hospital muestra siempre su propia inercia. 3 médicos dirigen al equipo cada día: un cirujano, un internista y un traumatólogo, explica Romero. El grupo lo completan los médicos residentes, un neurocirujano, que igual hace guardia aunque desde su casa, y los internos. Estos últimos trabajan hasta 17 días seguidos y se deslizan por la sala, repleta, como si fueran zombies. Este es un extracto de una nota, de una crónica periodística que narra básicamente cómo es una noche en un hospital, visto desde otra perspectiva, ya que narra qué sucede con los pacientes que están allí, con los médicos, incluso hace cierta referencia a las llaves cuando gotean el agua, y es ahí donde vemos varias figuras literarias que yo sé que ustedes las reconocieron. Entonces, básicamente, eso es lo que trata de dar a entender este tipo de crónicas periodísticas. Una redacción bastante explícita, pero que también lleva un poco de figuras literarias para hacerlo más agradable a la vista del lector.
Y ese ha sido el objetivo de nuestra clase: conocer textos periodísticos y académicos con manejo de su estructura básica y sustentar las ideas, razones y ejemplos organizados de manera jerárquica.